En este panel vamos a trabajar específicamente temas de la defensa penal. Presumo que muchos de los que están aquí son defensores públicos y entonces, como siempre, los defensores, cuando escuchamos o estamos en este tipo de encuentros, siempre estamos en la búsqueda de las herramientas que nos pueden servir para nuestro trabajo. Tenemos una perspectiva particular respecto a todas, digamos, a todas las ofertas, por decirlo de alguna manera, que tenemos en materia de información, de jurisprudencia. Siempre tenemos nuestro enfoque personal. Y bueno, y aquí tenemos a dos eximios defensores con distintas experiencias que nos van a poder enriquecer muchísimo. Por un lado tenemos al doctor Omar Azafrain, que ya le preguntaba, y lo anunciaron como alguien que hacía 30 años que estaba en la defensa pública, y sin necesidad de decir la edad, uno de los defensores más antiguos y más experimentados de la provincia de Buenos Aires, y que tiene, como me incluyo, tenemos lo que de alguna manera es una ventaja, y es haber vivido el procedimiento escrito, puramente escrito, y pasar a la oralidad. Y entonces ese tema que va a tratar él, el impacto de la oralidad en la tarea de la defensa, lo va a poder decir en forma doblemente autorizada. Primero por todos sus antecedentes y su estudio, pero además por haber vivido el cambio, la transición y aquel otro periodo, y poder tener haber aquilatado esas nuevas experiencias, ese nuevo, o sea, sigue siendo un desafío la oralidad para todos nosotros, y bueno, lo voy a dejar que eso se ocupe él. Y por otro lado, la doctora Fernanda López Puleyo, en otra perspectiva, digamos, en el otro extremo, nos va a ilustrar sobre las herramientas tan importantes que tenemos nosotros para buscar la efectividad del derecho convencional. De qué manera, desde nuestro trabajo, desde las primeras líneas, desde los primeros momentos, tenemos que tener la vista puesta en esas posibilidades como para poder, como decía antes, darle la debida cabida al derecho convencional que tantas satisfacciones nos viene brindando, con muchos precedentes que seguramente ustedes están aplicando a diario. Así que bueno, le dejo la palabra. La mecánica que vamos a utilizar es la siguiente. Cada uno de los oradores va a hablar durante 25 minutos y después vamos a hacer un espacio de preguntas. Cuando se incorpore el doctor Leonardo Moreno Holman, lo anunciaremos después en su debido momento. Así que comienza el doctor Azafrain. ¿El micrófono me lo pasas? Ah, bien. No sé. No, está bien. Estoy como Cristina. Los dos. Bueno, desde ya muchas gracias a los organizadores por permitirme este privilegio de estar acá dirigiéndonos a los compañeros de la defensa pública, y por supuesto tienen que tomar con pinzas las expresiones hacia mi persona de la doctora Boeri, que es una amiga, y además la fuerza que tenemos los defensores frente a la adversidad que generalmente tenemos que enfrentar, nos hace estar más juntos, más unidos, y me parece que es uno de los motivos del elogio, en mi caso creo que inmerecido. Cuando hablaban, claro, de mis 32 años en la defensa, cosa que es cierto, yo entré como empleado en una defensoría en el año 1980, bueno, me hacía acordar un poco a lo que decía Héctor Granillo esta mañana acerca de los dinosaurios de Jurassic Park. Bueno, yo soy uno de esos. Y bueno, esa experiencia quizás me permite hacer un pasaje para recordar de dónde venimos en la provincia de Buenos Aires en materia de oralidad, dónde estamos parados y imagino hacia dónde vamos. Cuando se disertó en el día de hoy acerca del juicio oral, se mencionó como un paradigma en la Argentina, el movimiento que nació en Córdoba, allá por los años 40, y me parece que se cometió una injusticia, que es omitir que el Código Joffre
que se sancionó a principios de siglo antes del Código Penal ya incluía a la oralidad. Recordemos que el Código Joffre tenía como regla un proceso escrito, con las dificultades del proceso escrito, pero presentaba dos rasgos interesantes. En primer lugar, la oralidad como opción para los delitos graves, aquellos que tenían una pena de más de 3 años de prisión, y también presentaba algo que se parecía o se parece mucho al juicio abreviado, ya que en las causas correccionales permitía al juez y al fiscal, al defensor y al fiscal, perdón, llegar a un acuerdo y presentárselo al juez, que debía convalidarlo porque ese acuerdo era obligatorio. Estoy hablando, insisto, de principios del siglo pasado. En una época, en dos épocas, mejor dicho, en el año 73 y luego en el año 1985, el juicio oral se convirtió en obligatorio para los delitos dolosos en los cuales resultaba la muerte de una persona. Y entonces acá viene una pregunta que casi podría constituir una herejía, porque casi como una afirmación dogmática se asocia juicio oral con defensa de las garantías y que la defensa inexorablemente tiene que escoger este mecanismo para resolver el conflicto de su defendido. Y yo me permito al menos ponerlo entre paréntesis, porque la verdad es que si realmente el juicio oral era tan conveniente para la defensa, ¿por qué nadie optaba por él hasta el año 98, en que era una opción? ¿Alguno de ustedes conoce que hasta el año 98 algún defensor haya decidido llevar a juicio oral un robo con armas? Yo no conozco ninguno. De modo que parece ser que el juicio oral, con determinadas características, puede ser una muy buena opción estratégica para la defensa, teniendo en cuenta que el defensor tiene que tener como objetivo prioritario la solución del caso. La solución del caso significa examinar las distintas alternativas y decir cuál es la vía que me permite obtener el mayor beneficio posible para mi defendido. Y ese juicio oral del Código Joffre, la verdad que no era conveniente por muchos motivos. No era conveniente porque se trataba de un juicio oral rudimentario, de instancia única, es decir, por regla no había posibilidad de revisión. Se empleaban las pruebas del sumario. El testigo que se apartaba un poquito del libreto preestablecido durante el sumario policial se lo apestillaba con preguntas para que corrigiera su declaración y la amoldara a lo que se había dicho durante la investigación policial. El fiscal no disponía de la acción, de modo que mientras el fiscal podía decidir no acusar, el tribunal podía condenar. Existían enormes dificultades recursivas, solo existía el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ante la Corte, con las dificultades de admisibilidad de estos recursos, no existían si no se trataba de una pena de cierta entidad, de modo que ese juicio oral no era conveniente para la defensa. ¿Por qué? Porque la opción, además, era un sistema bastante cómodo para la defensa, no sé si para la sociedad en su conjunto, pero era una opción que consistía en simplemente criticar la prueba producida u ofrecida por el Ministerio Público Fiscal con las exigencias de la prueba tasada. Entonces, la verdad es que entre un sistema de prueba tasada, en el cual uno podía discutir que no había dos testigos hábiles, o que no había dos indicios, o que no había prueba compuesta, frente a eso, la opción del juicio oral era inconveniente. Pasamos en el año 98 al sistema acusatorio que todos conocemos, juicio oral para todos los delitos, y arrancamos con dificultades. Y estas dificultades se demuestran con
con un simple dato. Yo creo que, a pesar de que cambiamos de código, en el código actual de 1998, el sistema de juicio oral sigue siendo opcional. Sigue siendo opcional porque tenemos a mano el juicio abreviado. El juicio abreviado no es más que un juicio escrito encubierto, es mantener jofré y que el juez dicte sentencia, generalmente condenatoria, con los elementos que se han recogido durante la etapa de la investigación penal preparatoria. Nuevamente la misma pregunta, si el juicio oral es tan conveniente, ¿por qué la mayoría de las sentencias en nuestra provincia se dictan por juicio abreviado? Iríamos a juicio oral en todos los casos. Algunas respuestas existen. En el año 1998 arrancamos con muchas dificultades desde la defensa para enfrentar el nuevo desafío del juicio oral. En primer lugar, había falta de defensores. El defensor tenía que estar, a poco que empezó a andar el sistema, de un lado a otro, cubriendo parches, con la unidad de la defensa hecha polvo, porque no se podía garantizar que el defensor oficial que había actuado inicialmente durante la IPP fuera efectivamente el que iba a asistir al juicio. Había toda una inercia cultural que despojaba de su esencia el sistema acusatorio, porque los jueces hacían preguntas, las agendas estaban saturadas, los jueces de garantías no asumían su rol de imparcial, de tercero imparcial, se rechazaban los acuerdos de juicios abreviados, de modo que, insisto, cuando nació el juicio oral en 1998 como una alternativa obligatoria de juicio, la salida que se encontró fue la opción del juicio abreviado. Y encima, en el año 2000, tuvimos el problema de un intento de contrarreforma. Recuerden ustedes la ley Ruckauff, se hablaba insistentemente de volver a un sistema, no al anterior, pero sí a un sistema en el cual fuera un juez el que instruyera, y se saturaron las cárceles con una modificación en la ley de excarcelaciones que en pocos años triplicó el número de detenidos en la provincia. Luego de esto el sistema se fue profundizando, creo que exitosamente. Al principio casi tímidamente apareció el artículo 168 bis del Código Penal, del Código Procesal, que permitía a las partes oralizar la etapa en la cual se imponían medidas de coerción. Y me parece que un avance importantísimo que afianzó el acusatorio fue el sistema de flagrancia. El sistema de flagrancia que casi artesanalmente comenzaron a ensayar acá los amigos de Mar del Plata, empezó a funcionar con un plan piloto, y yo diría que es una de las pocas leyes en la Argentina que antes de sancionar se puso a prueba, con lo cual parecía que el éxito, y de hecho así fue, estaba garantizado. De modo que parece casi una falta de respeto, ¿no es cierto? Pero a mí no me asusta lo que ha dicho el doctor Zaffaroni en cuanto a que antes estábamos con un montón de presos sin sentencia y ahora estamos con un montón de penados sin juicio. La verdad es que no me asusta que se llegue a una pena sin un juicio oral, si esto obedece a una decisión estratégica de un buen defensor. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Ustedes lo saben, cualquier defensor sensato se tiene que parar frente a la causa y decir, bueno, ¿qué es lo que razonablemente voy a obtener en un juicio oral? Tiene que hacer un anticipo y luego decir, bueno, tengo una enorme cantidad de chances que esta persona sea absuelta. Vamos a juicio oral. Ahora, si las chances son mínimas
y uno calcula que por los criterios del tribunal a nuestro defendido se le va a imponer una pena de 7, 8 años de prisión y resulta que a través de un acuerdo con el fiscal podemos obtener 5 años, me parece que la decisión estratégica del caso nos obliga a desechar el juicio oral, ir al abreviado, y no me parece que en sí mismo el procedimiento oral sea un objetivo a cumplir si es que no nos garantiza la mejor solución para el caso. En definitiva, lo que tuvimos que superar, y en buena medida lo obtuvimos a través del sistema de flagrancia, es que el juicio abreviado no fuera una imposición. Una imposición porque, como señaló el gobernador ayer, las agendas de los juzgados en lo criminal nos fijaban juicios a 5 años vista, con lo cual imaginábamos que la prisión preventiva se iba a prolongar de esa manera y la alternativa entonces forzada era la de aceptar casi como una rendición un juicio abreviado. Si no se trata de eso y si es una opción estratégica conveniente, me parece que el juicio oral en un caso determinado no será el camino a seguir. Tenemos asignaturas pendientes. A mí me gustó mucho la charla que nos dio ayer el representante de Costa Rica, porque creo que tenemos asignaturas pendientes que tienen que ver con la organización, con tratar de que los jueces se dediquen a lo suyo, de que el Ministerio Público, los integrantes del Ministerio Público se dediquen también a lo suyo, despojándose de actividades administrativas. Recientemente estuvimos en Esquel, que tiene un sistema que toma muchos de estos conceptos y realmente funcionan bien, y los jueces, sobre todo hablamos con jueces, están muy contentos de que no tengan que ocuparse de un empleado que se peleó con otro, de quién asciende, de a quién le dan la licencia. Ellos se sientan en su despacho y le dicen: hoy vos sos juez de garantías, hoy tenés 5 audiencias, mañana sos juez integrando un tribunal en lo criminal y tenés 3 juicios, y pasado juez correccional. Esa movilidad en la que se utilizan racionalmente los recursos permiten 2 cosas. Primero, permite que se agilice el sistema y se despoje a los jueces de funciones administrativas. Y lo segundo es algo que lamentablemente vemos que sucede en nuestra provincia, es que el estancamiento en una función genera que alguien trate de trabajar su sector, trabajar dentro de su tarea lo menos posible y pasársela al que sigue. Estamos viendo con mucha preocupación, por ejemplo, que la decisión de la Corte de asignar el control de las suspensiones de juicio a prueba al organismo que concedió el beneficio está provocando, por ejemplo, que los jueces de garantías ya no den suspensiones de juicio a prueba. Si el juez de garantías fuera mañana juez correccional o juez en lo criminal, si rotara, ya no tomaría esa decisión tan egoísta, porque hoy me saco de encima esta causa, pero mañana me voy a recibir la causa que otro se sacó de encima de esta manera. O sea que me parece que es un mecanismo muy ágil de distribución de trabajo. ¿Cuánto tiempo me queda? Está bien. Bueno, en esto estamos parados, pero casi saliéndome del tema, pero teniendo la firme convicción de que el futuro inmediato del juicio oral en la provincia de Buenos Aires es el juicio oral por jurados, yo quisiera referirme a la ley que ya tiene aprobación de comisión en Cámara de Diputados, que va seguramente a salir en Cámara de Diputados y que probablemente entre a regir en breve. Porque eso sí nos va a enfrentar a la defensa a un enorme desafío, no solo litigar en juicio oral, sino que decidan nuestros pares.
A mi juicio, la ley que tiene estado parlamentario tiene ventajas y desventajas para la defensa. La ley, me refiero a la ley de juicio por jurados. Comencemos por las desventajas. Un tema que se discutió mucho y, bueno, salió de esta manera, es que el veredicto condenatorio o absolutorio no requiere motivación. Artículo 106, segundo párrafo, y 210, segundo párrafo. Y acá se genera una tensión, un conflicto. Yo escuchaba con mucha atención lo que señalaba el profesor Caferata Nores, porque en esa meseta en la que se ha convertido nuestro sistema jurídico, ya no hay un vértice que es la Constitución, sino una meseta en la que conviven la Constitución por un lado, pero también los tratados internacionales, aparece un conflicto. ¿Por qué? Porque por un lado, como tan claramente lo señaló el doctor Granillo Fernández, no hay otra alternativa para el juicio criminal que el juicio por jurados. Y juicio por jurados es esto, no es escabinado, es juicio por jurados. Por otro, se ensambló esa decisión política que tomaron los constituyentes en 1853, las nuevas disposiciones de jerarquía internacional, y tenemos a la vez que garantizar el juicio por jurados y tenemos a la vez que garantizar el derecho al recurso. Y según lo han interpretado tanto la Corte Interamericana, Herrera Ulloa, como la Corte Federal en Casal, el recurso es amplio y le tiene que permitir al condenado no solo atacar el fundamento jurídico, sino atacar la reconstrucción de los hechos. Y aquí aparece la dificultad. Si un jurado me va a decir culpable o inocente, sin explicarme por qué, yo voy a tener muchas dificultades para impugnar esa decisión cuando quiera impugnar los hechos, es decir, el modo en que el jurado ha reconstruido históricamente lo que sucedió. Así que ahí aparece una tensión importante. En Córdoba lo resolvieron, a mi juicio no con la mejor solución. En Córdoba lo resolvieron integrando el tribunal con jueces profesionales que receptan la decisión del jurado y le otorgan fundamento, de modo que alguien luego pueda recurrir el fundamento que han escrito los jueces profesionales. Ya vamos a ver que de todas formas en algún caso se permite al defensor del condenado recurrir el veredicto condenatorio, pero como no sabe cuáles son las pruebas que generaron ese veredicto condenatorio, va a tener que tirar en ráfaga, digamos, imaginar cuáles han sido los elementos de prueba que llevaron a la convicción al jurado y atacarlos. ¿Cómo? Bueno, una de las ventajas del sistema es que todo se graba, así que un tribunal superior podrá ver el juicio y verificar si ese veredicto se apoya en las pruebas producidas o no. Les decía que en principio el artículo 371 quater, inciso séptimo, dice que el veredicto es irrecurrible, pero luego esto se relativiza porque el artículo 448 bis, inciso D, otorga recurso de casación contra sentencia condenatoria en juicio por jurados que se derive del veredicto de culpabilidad que se aparte manifiestamente de la prueba producida en el debate. Así que queda un ámbito de discusión acerca de los hechos, a pesar de que esa no era el propósito de, digamos, las posturas juradistas más extremas. Otro tema que a mí no me gusta es el jurado estancado, que aparece también en la ley en el artículo 341 quater. ¿Cuánto se necesita para una condena? Se necesitan 10 votos del jurado, con 8 o menos hay absolución, pero con 9 el jurado queda estancado y si el fiscal insiste en la acusación, se disuelve ese jurado y hay que hacer otro juicio. Esto me parece que genera una enorme tensión con
el principio de prohibición de doble juzgamiento. ¿Qué ventajas nos va a traer a la defensa? Creo que muchas. Me parece que hay una enorme garantía de imparcialidad, ya que ni el jurado ni los jueces pueden preguntar. El jurado decide con las pruebas del debate y no conoce las constancias de la IPP. Hay una figura muy novedosa que son las estipulaciones probatorias. Fiscal y defensor se ponen de acuerdo en que determinados hechos han sucedido de cierta manera y eso se excluye de la discusión. Irrecurribilidad del veredicto absolutorio, o sea que el fiscal tiene bala de plata durante el debate y si fracasa no tiene derecho al recurso. Y una cuestión muy importante que es que el imputado tiene derecho a renunciar al juicio por jurados. En esto los defensores vamos a tener que tener mucho cuidado. Hay un momento que es el momento en que la causa se eleva a juicio y ahí tenemos que decir yo no quiero juicio por jurados. Creo que es el momento en que deberemos conversar con nuestro defendido, explicarle cuáles son las alternativas y que, en definitiva, el juicio por jurados no sea el producto de la desidia de que nadie dijo nada, sino en todo caso de una decisión pensada, para mi gusto incluso si yo fuera defensor, con una actita en la cual hay una especie de consentimiento informado por parte del imputado para que en todo caso el juicio por jurado o el juicio por tribunal técnico sea una opción y no el producto de la inercia procesal. Y para terminar, porque me debe quedar un minuto. Sí, ahí estamos, sí, un minuto. Para terminar, hay un problema en el juicio por jurados que para mí es insoluble. Quizás sea mi deformación porque provengo de la enseñanza del derecho penal parte general. La ley dice que en ningún caso se requerirá del jurado sobre la subsunción de los hechos en categorías jurídicas, explicándoles que su decisión versará exclusivamente sobre circunstancias de hecho objeto del debate, como claramente lo explicó Héctor Granillo esta mañana. Ahora, esto que dice la ley no es cierto, porque todos sabemos que el juicio de culpabilidad, que significa usted tiene una pena o no tiene una pena, es un juicio que versa sobre hechos, pero que reconozco que no en la mayoría de los casos, pero sí en una porción considerable, ese juicio de culpabilidad está integrado por conceptos absolutamente jurídicos, porque para resolver si hay una legítima defensa, y esto lo va a tener que resolver el jurado, no basta con pronunciarse sobre hechos, no basta con decir estoy convencido de que fulano atacó a Mengano. El jurado va a tener que saber, para saber si es culpable o inocente, cuáles son los requisitos legales que establece el Código Penal para que esa situación de hecho conduzca a la no punibilidad en función del artículo 34 del Código Penal. Tan es así que a pesar de esta declaración tan clara, y ya termino, tan clara, el artículo 371 ter dice, con respecto a las instrucciones del jurado, se les explicará el derecho aplicable al caso, las causas de justificación y análogas si fueron objeto de debate y las cuestiones atinentes a la valoración de la prueba. Para ello se utilizará un lenguaje claro y sencillo. Es decir, que el propio Código Procesal se está haciendo cargo de que le tenemos que hacer un curso acelerado al jurado de teoría del delito si es que se plantean algunas de estas cuestiones. Esto también va a ser motivo de una, me parece, decisión estratégica de la defensa que tiene que ver con esta opción que tiene de ser juzgado por juicio por jurados o un tribunal técnico. Si pensamos plantear una cuestión muy complicada técnicamente, estoy pensando en un error de prohibición invencible, estoy pensando en una causal de inimputabilidad, en un error de tipo, a lo mejor nos conviene que eso lo decida
un tribunal profesional, porque va a ser muy difícil que esto pueda ser captado por un jurado común. Pero eso, nuevamente, insisto, va a ser una opción estratégica de la defensa. Y esta sí es por última. Tengo algún temor con esta opción que se presenta, porque yo no sé quién se va a animar, quién es el primero en la provincia de Buenos Aires que se va a animar a decirle a un defendido, quédate tranquilo, vamos a un juicio por jurados que todo va a salir bien. Yo creo que ningún defensor va a tener esa posibilidad. Y entonces, mucho me temo que, al menos inicialmente, todos opten por ser juzgados por un tribunal técnico, porque lo otro es tirarse a la pileta a una situación desde el punto de vista de la defensa de la cual no conocemos, de la cual no tenemos garantías, y que, al menos por mucho tiempo, los que estamos convencidos de que el juicio por jurados es la opción constitucional, por mucho tiempo no veamos en la realidad un juicio por jurados. Bueno, les agradezco mucho, perdón por el exceso, y bueno, muchas gracias por escucharme.